Estimados amigos y hermanos, recuerden que vamos transitando por el Nuevo Testamento y hoy llegamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esta carta a los de Tesalónica. El apóstol Pablo fundó esta iglesia. Y algo interesante de esta iglesia que vamos a ver ahora en esta meditación es el ejemplo y la dinámica de la vida cristiana que ellos recibieron y siguieron. Por eso el apóstol dice en el capítulo 1, verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y sigue diciendo, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La esencia de estas cartas del apóstol Pablo siempre apuntan a ese gran día, a esa esperanza en que el Señor Jesucristo regresa por su iglesia. La iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar, que había puesto en práctica los consejos, las enseñanzas, y estaban expandiendo ese testimonio, esa fe a los vecinos, amigos, familiares, de manera que cuando los apóstoles llegaron nuevamente, ya no tenían necesidad de ir a invitar a visitar, porque la iglesia estaba haciendo un trabajo. Y hermanos, esa es la parte que le corresponde a la iglesia, a los hermanos. Empezar a compartir el amor de Dios con sus familiares que no son creyentes todavía, y también con los amigos, compañeros de trabajo y con todas las personas con quien se relacionan. Pero hay un elemento esencial y es esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay un juicio eterno, pero para el que está en Cristo está seguro de andar con Dios, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. También los de Tesalónica tenían una preocupación, como el apóstol estaba enseñando esa doctrina, que el Señor viene por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Pero hay algo muy importante. Ellos decían, ¿y los hermanos que han muerto? ¿Qué pasa con ellos? Entonces él les dice, no,
no hay problema. Y en el capítulo 4, verso 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que mueren en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Palabras de consuelo, palabras de ayuda, palabras de bendición. ¿Por qué? Porque la persona que muere va a estar con el Señor, su alma, su espíritu, pero su cuerpo queda en la tierra. Pero el día que suene la trompeta, que el Señor venga por su iglesia, dice que los muertos en Cristo, no todo el mundo, sino los muertos en Cristo, los que murieron esperándolo, confiando y viviendo para Él, resucitarán primero. Inmediatamente que los muertos en Cristo resucitan, los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo glorificado, es decir, que ya el techo no nos impide levantar e irnos con Él. Y unidos todos iremos a recibir al Señor para estar en las nubes, porque allí es donde en Apocalipsis, vamos a ver más tarde, dice que se celebran las bodas del Cordero. Y mientras se celebran las bodas del Cordero, allá estaremos con Él. Recibiremos esa corona de vida, corona de justicia, corona de fidelidad. Y en la tierra, como ya la iglesia fue arrebatada, el Espíritu Santo también va con la iglesia. Entonces, ¿qué sucede en la tierra? En la tierra se manifiesta el anticristo, el cual se hará pasar como Dios y exige que le adoren como Dios. Por tanto, se llama la gran tribulación, porque el que no le adore, el que no reciba la marca en su frente o en su mano, entonces no puede comprar ni vender. O sea, la persona que después del arrebatamiento se quedó por no vivir consagradamente al Señor, o por no creer todavía, no arreglar su vida con Dios, pero al mirar el arrebatamiento y al entrar en la gran tribulación, él tiene que tomar una decisión muy tremenda. O dejarse marcar para poder comprar y vender, o ser crucificado, es decir, ser muerto. Ser muerto, porque esa es la sentencia del anticristo. El que no le rinda adoración, el que no se deje marcar en la frente o en la mano, no puede vivir, no puede desarrollarse como persona. Esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses es muy interesante y nos da unos consejos. Dice que nosotros debemos estar preparados
Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por eso nos da una serie de consejos en lo adelante, aquí en el capítulo 5. Dice cómo debemos vivir nosotros aquí en esta tierra. ¿Cómo debemos vivir? Dice en el capítulo 5, verso 16, estad siempre gozosos, porque el gozo es la fortaleza de nuestra vida, y Dios se goza, y Dios imparte ese gozo, entonces nos da valor para soportar las aflicciones y las vicisitudes de la vida. Orad sin cesar, ¿sí? ¿Qué significa orar sin cesar? No significa que día y noche pues ya no vamos a trabajar ni a hacer más nada, no. Orar sin cesar es una perseverancia donde todo lo que vamos a hacer lo hacemos para Dios, encomendándonos a Él. Pero también dependemos de Él en todas nuestras vidas, en todas nuestras circunstancias. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos ser agradecidos con Dios por todas las cosas, aún por el aire que respiramos. Dijo un anciano, una ilustración, que un anciano cayó en la calle, lo llevaron a una clínica y le colocaron oxígeno 2 horas, y a las 2 horas estuvo bien, y cuando le dieron la salida le dijeron que valía $20. Entonces él comenzó a llorar y le dijeron, ¿por qué no tiene plata? Dijo, sí, sí tengo suficiente, tal vez el valor era más, pero dijo, he vivido 80 años y Dios me ha dado el aire, el oxígeno para respirar. ¿Cuánto no le debo a Él? ¿Cuánto esa gratitud que Dios me ha dado? 80 años me ha sostenido con el oxígeno, con el aire. Lloraba de gratitud a Dios. Dice, seguimos mirando, no apaguéis al Espíritu, es decir, vivamos siempre dependiendo del Espíritu Santo. No menospreciéis las profecías, la palabra, examinadlo todo y retened lo bueno. En este tiempo hay muchas falsas enseñanzas, falsas profecías, hay muchas teorías. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos examinarlo todo. Pero ¿cómo hacemos para saber qué es la verdad lo que nos están diciendo? Pues a la luz de la palabra vamos a examinar si lo que nos dicen está en el contexto de la Escritura. Si toda la Escritura lo respalda, está bien. Pero si no lo respalda, si no tiene respaldo bíblico, entonces no nos dejemos engañar. Abramos nuestros ojos, pero sobre todo vivamos en comunión con el Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe para saber si las cosas están bien, si lo que nos están enseñando es bien o no. Oremos, porque en esta situación también tenemos que depender de Dios. Querido Señor Jesucristo, en esta hora te doy gracias por mis amados oyentes, hermanos y amigos. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia,
por esta palabra de ánimo que llega a cada una de sus casas, de sus vidas. Padre, yo te ruego por los que están enfermos, cualquier dolencia, cualquier situación difícil. Señor, solo tú puedes poner tu mano y restaurar esa parte afectada. Por los que tienen problemas económicos, problemas emocionales, Señor. Querido Señor, glorifícate en mis amados oyentes. Señor, tú los amas, tú nos amas a todos. Tú quieres restaurar nuestra vida, nuestra comunión contigo. Y así, Señor, gracias, porque tú perdonas, porque tú atraes a aquellos que quizás por algún tiempo han estado alejados de ti, que hemos olvidado, Señor, la comunión contigo, la oración, Señor, la lectura de la palabra. Pedimos, Señor, que tú les motives a volver en amistad con Dios, como dice en el libro de Job. Vuelve en amistad con Dios y te irá bien. Gracias, Señor, porque siempre nos va bien si estamos en amistad contigo. Te adoramos y te glorificamos y te damos gracias por esta palabra que ha llegado a corazones necesitados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente.